Muy bien, ya estamos más acá. Sigo admitiendo gente. Ya. Pues bueno, vamos a dar la bienvenida a todos y todas a esta nuestra sesión del compartir las experiencias de los compañeros que por el momento aquí están, que son Norma y Juan Gabriel, con relación a su experiencia en cuanto a la construcción y a los trabajos que han venido desempeñando en el trabajo de la refundación de la UPN. Es un adelanto en el que ya han estado ellos participando, y en esta mesa lo que se pretende es compartir con relación a dos ejes en específico, los dos ejes que se vienen trabajando ahorita, que es el eje 2, modelo educativo y proyecto académico, y el eje 3, que es la definición de la figura jurídica. Estuvimos compartiendo con ustedes el adelanto de la guía que nos enviaron desde la Comisión de Seguimiento rumbo al CNU para considerar los elementos tanto a nivel local como a nivel estatal, como a nivel regional. Esto no es una reunión estatal, es una reunión como unidad, ¿sí? Independientemente de los trabajos que se vienen realizando en la sede Ensenada. En específico, ¿por qué? Porque ellos tienen su propia comisión organizadora de sus trabajos rumbo al CNU, y luego nos encontramos a nivel estatal. Pero yo sigo aquí admitiendo gente y me gustaría cederles el uso del micrófono al compañero Gabriel y a la compañera Norma, y al compañero Gabriel, indistinto. Aquí no es una cuestión de género, sino es una cuestión de voces. Las voces de todos son válidas, y solicitaríamos la participación también de todos los asistentes. Es una reunión de estudiantes, de personal administrativo, de personal docente, en donde las figuras que tenemos ahorita, seamos directores, coordinadores, lo que sea, ahorita todos somos UPN y todos queremos construir una UPN que todos merecemos y que la educación de nuestro país también merece. Así que bienvenidos, bienvenidas. Cierro mi micrófono y adelante, compañera Norma, compañero Gabriel. Micrófono es suyo. Pues primero le doy la pauta, si gusta, a la compañera Norma, y ahí nos vamos coordinando con el diálogo conforme Norma vaya señalando. Quiero comentarles que la doctora Norma y un servidor hicimos un trabajo en equipos distintos. La compañera Norma se centró más en el proyecto educativo y yo en el modelo educativo. Hay que señalar que obviamente la categoría general de todo el ejercicio es el modelo educativo, y de ahí se va desprendiendo lo que son algunas acciones que se van ejemplificando precisamente en el proyecto educativo. Fue un trabajo que queda todavía como un bosquejo que todavía se sigue reflexionando, porque abordar un modelo educativo como tal pues requiere obviamente de muchas miradas. En el caso de nuestro equipo eran pocas las miradas que teníamos, pero no así en el caso del proyecto educativo. Había bastantes personas que habían estado integrando algunas propuestas, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Un placer, la verdad, estar en este esfuerzo y sobre todo haciendo una recopilación de un trabajo que tiene ya varios años. Yo, como preámbulo, sí quisiera mencionar algo y que tiene que ver con el hecho de que este trabajo de la refundación es un trabajo que no surgió así espontáneo de la nada, sino que fue el resultado de los académicos de la universidad a lo largo y ancho del país, que después de años de aislamiento derivado de la descentralización
a principios de los años 90, pues se encontraron después de la iniciativa de la doctora Silvia Ortega con un intento de regionalizar al país para un poco comenzar a trabajar en torno a este reencuentro de los académicos y las unidades de UPN, pero en una idea que quedó esbozada, pero ahí quedó, pero que los académicos de UPN de inmediato se prendieron de ella y empezaron a fortalecer las regiones, sobre todo con trabajo académico, los distintos proyectos académicos, las maestrías principalmente, la LIE, encontraron en las regiones una forma de empezar a reencontrarse, a socializar y a construir en conjunto no solamente proyectos, sino miradas de la institución. Y en ese proceso es que surge la cuestión de la refundación. El mismo concepto de refundación, y tal vez Javier cuando intervenga, pues que va a incorporarse más tarde, creo, ¿verdad, Consuelo? Javier, ¿por qué él fue mucho cabeza de todo este debate de por qué refundación y no otro concepto que hablara de esta necesidad de darle una nueva mirada a la universidad, una nueva constitución? Finalmente, después de este debate, se acordó que podría ser el concepto que más unificara el proceso que queríamos impulsar, y era el de justamente reconstruir a la institución desde sus fundamentos para poder hacerla pertinente en un contexto muy distinto y con necesidades también diferentes. Fue un trabajo de varios años que recuperaba principalmente, o que recuperó la experiencia de los académicos en los distintos proyectos de la institución. Entonces, digamos que ese es el sustento que está atrás del proyecto. A mí, en efecto, me tocó trabajar siempre en el proyecto académico, y aquí tengo la fortuna de que también me tocó en aquel proyecto académico de los años 90 que nos sorprendió con la federalización a la mitad por allí, pero que generó un documento que, si ustedes conocen, es un documento bien interesante, muy pequeño, pero que ya perfila una mirada bien distinta de universidad. Cuando nadie hablaba de eso, ya en la UPN se plantearon los campos problemáticos como lo que tenía que unificar la mirada académica de la institución, no tanto por funciones como ha sido tradicionalmente en la educación superior, la docencia, la investigación, la difusión, sino que todas estas actividades académicas estuvieran integradas en lo que sería una mirada de campo problemático. En ese documento se habla de 3 campos problemáticos. La verdad que creo que sigue siendo muy vigente, y los que no lo conocen sí sería muy valioso que lo pudieran conocer, porque sin duda, desafortunadamente, es un documento que, dado que la universidad se descentralizó y se atomizó, no fue posible que tuviera la misma acogida en los distintos espacios en los que casi lo que tratamos fue de sobrevivir en las condiciones adversas que se vivieron desde esos años. El proyecto académico, entonces, que propusimos desde Refundación es resultado de una gran cantidad de propuestas que vinieron de la comunidad educativa, y siempre pensamos que el proyecto académico tenía que ser, igual que el modelo, una propuesta muy concreta, muy sencilla, prácticamente minimalista, pero que pudiera ser el sustento para ser una orientación para la gran diversidad que hay en la universidad, y eso es lo que me gustaría también conversar con ustedes, pensar en un proyecto que nos represente a la diversidad que somos. Es realmente una tarea muy interesante, realmente valiosa, porque sí nos da la oportunidad de vivir la diversidad y tratar de construir algo en ella. Cuando ustedes han estado en muchísimas reuniones con compañeros que vienen de contextos tan distintos, con trayectorias tan diferentes y todas igualmente respetables, es de que realmente nos damos cuenta qué maravillosa oportunidad tenemos de vivir esta diversidad, de seguir siendo parte de un todo con toda esta diferencia y poder construir algo. Entonces, lo que sí nos quedaba claro, porque desde el principio empezaron los esfuerzos de que si yo tengo esta mirada y considero de que teníamos que dejar ese debate, lo teníamos que dejar de lado y ver en qué coincidíamos y en qué nos parecía que sí podíamos construir
un documento que fuera orientación para todos. Así de que tanto el modelo, como lo va a plantear Gabriel al rato, y como el proyecto, se pensó en estas mínimas líneas que permitieran a toda la universidad tener un punto de contacto, porque nosotros pensamos que la universidad tenía que estar articulada por su mirada y sus propuestas académicas, que lo que tenía que ver con la estructura jurídica y demás, y la independencia de gestión y de recursos financieros y demás, era algo que tenía que consolidarse, pero que lo que nos podía ser realmente nacional no era el control, sino tenía que ser esta mirada académica y nuestras propuestas académicas que, independientemente de lo diverso, pudieran tener sentido, lo mismo en Baja California que en los Altos de Chiapas. Eso fueron de alguna forma las discusiones bien importantes que se dieron. Entonces, el documento que ustedes deben de conocer, porque forma parte de todo lo que ha circulado, buscó realmente eso, reconocer la diferencia, reconocer la diversidad, en el que todos nos sintiéramos representados en lo que allí se planteaba. Y yo de lo que tengo aquí y que generaron diversas, por ejemplo, diversas discusiones, es cuando se dice que, bueno, más allá de romper inercias y todo esto, hay una parte muy importante que fue motivo de muy buena discusión cuando se decía, la pedagogía ha dejado de tener por objeto de estudio la enseñanza como tal. Hoy el tema es qué hacemos socialmente con lo que enseñamos, es decir, cuál es el trasfondo e intención de la enseñanza. Existe una necesidad no clarificada como emergente ante la puesta en marcha de programas escolarizados como, bueno, psicología educativa, educación, pedagogía, bla, bla, pero es imprescindible contar con programas académicos que fortalezcan las capacidades intelectivas de los docentes. Entonces, lo que se discutía mucho allí era que cómo nos había ganado en la institución, en los proyectos académicos, esta tradición de solamente ver lo pedagógico como el objeto de enseñanza ajeno al contexto en el que se da. Estoy hablando de que esta propuesta se terminó de concretar cuando nuevos vientos arrasaban el país, ¿no? O sea, se veía una perspectiva de cambio, había un chorro de optimismo, pero había también un gran señalamiento y una visibilidad de los grandes retos sociales, de la desigualdad insultante en nuestro país y cómo eso tenía que ser realmente una prioridad en el trabajo académico de la UPN. No la enseñanza aséptica como tal o la pedagogía como técnicas y demás, sino que realmente un trabajo educativo contextualizado, que lo que a nuestro país le urgía era realmente eso, y que la universidad había nacido con ese propósito, siempre habría sido su línea de trabajo, y que sin duda ahorita teníamos una oportunidad muy valiosa de poder darle concreción a esta mirada que la UPN ha venido construyendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, es el contexto, es la enseñanza vinculada a los... Debe de tener la misma contraseña que Luis Isabel. Y si la ocupas ahorita voy, te lo pongo. Perdón, tuve que cerrar un micrófono por ahí. Para que Gabriel pudiera ahí un poco... Sí. Si no, yo me agarro la reunión y le sigo platicando. No, si quieres vamos intercalando porque... Sí, por eso, Gabriel, mejor ahorita aporta y ya le puedo complementar. Sí, muchas gracias, Norma, adelante. El micrófono es tuyo. Era interesante esos dos diálogos que se estaban viviendo, primero de manera separada, como ya lo decía Norma, bajo esta misma lógica que ya señalaba hace un momento, ¿no? La idea de refundar, pues precisamente es cómo consideramos el contexto histórico de la misma universidad y cómo ese contexto histórico nos permitía también potencializar y tener una mirada hacia un futuro de la misma institución. Y bueno, a partir de lo que también se dialogaba en el proyecto educativo, el diálogo que también teníamos en el modelo educativo era cómo este modelo podía ajustarse a través de las mismas características, no solamente contextuales, sino también institucionales, y cómo también a través de ese cambio social que ha venido sufriendo a lo largo y lo ancho del país, la misma institución, cómo podía aprovecharse ese también insumo a partir de lo que se estaba visualizando como modelo educativo institucional. Y bueno, hubo muchísimas discusiones, había muchísimos aportes, pero la intención era cómo llegábamos a través de las diversas aportaciones, tener una teoría
desde el aprendizaje que nos pudiera dar elementos fundamentales de cómo concebíamos el modelo educativo y cómo esto también se iba a aterrizar en el proyecto educativo. Y bueno, obviamente, pues todos los enfoques que existen actualmente, ¿no? Y sobre todo lo que aportan muchos de los teóricos para poder concebir el saber hacer, el ser, el saber convivir, todas esas aportaciones que se vienen generando a través de las teorías, pero cómo eso pudiéramos aterrizarlo también en un modelo educativo que permitiera lo que también Norma señalaba, ¿no? Cómo no quedarnos solamente en lo técnico de lo pedagógico, sino cómo poderlo contextualizar a través de este ejercicio que la misma reflexión va detonando en la universidad pedagógica, que ha sido una característica principal, estuviera siendo contextualizada, ¿no? Entonces, reitero, había posturas a partir de este ejercicio y varios de los autores que estuvimos reflexionando, estábamos concibiendo de que tendríamos que generar un modelo que permitiera, por un lado, no quedarnos en un solo rol de la enseñanza como había sido esa costumbre, sino cómo entre los procesos que se generan al interior de los espacios educativos, los agentes que están involucrados, pues está rondando el mismo rol, ¿no? Tanto de aprendizaje como de enseñante, y cómo a través de ese mismo ejercicio pudiéramos estar impactando no solamente en la formación de lo que ahí se genera, sino el impacto que tiene la universidad en lo que hoy en día se habla de justicia social, de equidad y desigualdad, y que este modelo pudiera recabar herramientas que permitieran generar ese tipo de reflexión. Y bueno, ustedes saben que las áreas sustantivas de la universidad por mucho tiempo han estado básicamente contextualizadas en la investigación, en la docencia y obviamente la difusión y extensión de la universidad, y que seguirán siendo evidentemente elementos fundamentales, pero cómo al interior hacemos eco a ese ejercicio. Porque hay un elemento interesante de la universidad, la mayoría de la área sustantiva que más enfoque se le da es a la docencia y muy poco a la investigación, y sobre todo eso pues obviamente va a impactar en la difusión y en la extensión. Cómo poder reactivar al interior de la misma institución el traslado de esos tres esquemas, pero que también existiera la estructura al interior de la misma para que permitiera fomentar las tres áreas. Y cuando me refiero a estructura, ustedes saben cuál ha sido la situación problemática de nuestra institución. Es una estructura básicamente en docencia y no hay la estructura en el área de la investigación y de la difusión y extensión. Entonces, ese era también otro reto que el mismo modelo tiene que tomar para que en el proyecto educativo, pues esto también esté teniendo mucho eco, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, ¿a qué se estaba llegando básicamente con esta idea? Bueno, era un modelo educativo que debiera generar dentro de los mismos procesos educativos elementos que no solamente generen la atención, sino la discusión y sobre todo la reflexión de cómo se tiene que ir contextualizando dichos procesos, no solamente en el contexto de los estudiantes, sino también en el contexto comunitario donde se implementa finalmente todas esas prácticas. Y ese también era otro de los retos, ¿no? Cómo llevar un modelo educativo que no solamente impacte desde el ámbito universitario, sino también cómo generar este vínculo en la intervención que debe tener en los espacios comunitarios, ¿no? Entonces, se generó un esquema, por ahí sí, ese esquema todavía se sigue reflexionando, sino determinar concretamente cuáles serían los fines del modelo educativo, cuáles serían los criterios del mismo modelo educativo y, finalmente, esto daría elementos para las áreas sustantivas del mismo modelo, ¿no? Y bueno, como fines había muchos, ¿no? Y se empezaron a analizar varios de ellos. Uno, obviamente, generar la identidad educativa de la institución, que era un elemento fundamental de lo que debe ser la finalidad del modelo, ¿no? La otra, realizar una educación fincada en valores humanos, que eso también era una gran discusión desde cómo determinar este enfoque. Favorecer la educación integral e integradora de los estudiantes, porque no solamente es formar de manera integral, sino cómo desarrollas también la parte humana del estudiante y que no quede como un ejercicio como eco, ¿no? Cómo lo generas también al interior del mismo ejercicio, porque también encontrábamos que se dice mucho de la reflexión de la práctica docente, pero que tanto también quien la genera está involucrada en esa reflexión. Y ese también ha sido un reto de la universidad, porque se aborda mucho. Somos muy buenos para el análisis de la práctica docente, somos muy buenos para la reflexión, pero ¿qué tanto lo lleva él mismo en el ejercicio cuando ya está dentro de un espacio educativo, sea formal o no formal? Porque finalmente estamos transitando en tres de los ámbitos. Otro elemento que también encontrábamos es que muchas de las instituciones, sobre todo de las unidades del país, muy poca vinculación generan con otras instituciones para generar fortalezas.
al interior y también de manera externa. Entonces, eso también es un elemento que también se propone como fines del modelo, ¿no? Servir de andamiaje entre la teoría y la práctica, un poco lo que también señalamos hace un momento, ¿no? Cómo también la teoría no solamente se genera como un ejercicio de reflexión, sino también cómo se analiza desde el contexto, y ese contexto también se convierte en texto en el ejercicio que se lleva dentro de la misma universidad. Orientar, lo que ya decíamos, la investigación hacia esquemas, como uno de ellos que es la intervención, como otros esquemas de investigación aplicada, para que vaya teniendo obviamente también eco el ejercicio que se hace desde la misma pedagógica. ¿Por qué? Porque todavía se sigue con la idea de descalificar la intervención educativa en muchos de los espacios por el desconocimiento que se tiene de la acción de la misma. Y bueno, se seguía también en ese diálogo de facilitar los procesos de cambio y de innovación de aprendizaje, porque también otro elemento que analizábamos es que la universidad pedagógica también es un centro de investigación para generar innovación y metodología o métodos pedagógicos, no solamente quedarse con los que ya existen, sino cómo vamos a través del mismo contexto apropiándonos y generando nuevas metodologías y nuevos esquemas de enseñanza-aprendizaje a partir de lo que ya está ocurriendo, porque si no se sigue replicando esquemas que en algunos casos no son aplicables. Entonces, también la universidad le tiene que apostar con esas nuevas ofertas educativas, hablando de psicología educativa, aunque ya es una oferta que ya lleva algunos años, pero sí la de innovación pedagógica, que es una nueva oferta en línea, cómo a través de esas mismas ofertas nos pueden permitir ir generando innovación en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, a grandes rasgos, ese era parte de los fines que se estaban señalando. Y bueno, algunos criterios que debe cumplir cualquier modelo educativo tiene que ser un modelo universal, un poco lo que ya señalaba Norma, es atender esta gran diversidad que tenemos actualmente, esta dinámica social, ser un modelo que genere integridad en todos los esquemas, no solamente en la formación, sino también en el desarrollo humano de quienes están formando, impactar en la equidad, porque es un elemento fundamental. Nuestro país actualmente requiere un enfoque que permita generar esta pertinencia y sobre todo tener un enfoque de coherencia, no solamente con lo que se dice en lo escrito, sino también lo que se hace en el ejercicio. Y eso yo creo que es un elemento fundamental que va a ser un gran reto porque, reitero, cuando reflexionamos el modelo educativo de nuestra universidad, nada despreciable en su momento cuando se diseñó, pero mucho de ellos no se aplica y en algunos casos pues se olvida, ¿no?, el mismo ejercicio que la misma pedagógica genera. Entonces, si hay una reflexión interesante, créanme que el modelo, por eso la idea de la refundación de la universidad, porque hay esquemas interesantes que han favorecido mucho el desarrollo de la universidad, hemos sido pioneros en muchos de los esquemas, desde la misma gestión, con aquellos programas de hace bastantes años y que han venido evolucionando en nuevas ofertas educativas y que hoy la LIE retoma algunos de los esquemas que hace muchos años se implementaban y que también la LIE fue un parteaguas para los programas de posgrado. Si ustedes se dan cuenta, hoy los programas de posgrado tienen toda la línea de la intervención educativa y sobre todo algunos de los programas del doctorado. Por eso digo que con ello que no pudiéramos dejar de lado lo que la misma universidad ya tiene como historia y como enfoque, ¿no?, de lo que ha venido desarrollando. Y bueno, a grandes rasgos lo dejaría hasta ahí. Me gustaría si Norma tiene algún otro comentario, pero sí ha habido una comunicación en su momento, dio un buen ejercicio. Reitero, este enfoque se sigue trabajando porque las miradas del modelo, pues hubo pocas participaciones a diferencia del proyecto educativo, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Doy la bienvenida al compañero Daniel Hernández. Ya llegó por acá también. Bienvenido, Daniel, otro de los compañeros que estuvo trabajando arduamente en este proyecto de refundación y que hemos invitado para que nos comparta con relación a, insisto, a estos dos ejes, modelo educativo y proyecto académico, y el eje 3, que es el de figura jurídica, según la experiencia en la que hayan ustedes compartido. Ya escuchamos como primera voz a la compañera Norma, ahorita acabamos de escuchar a Gabriel, ahora te invitamos a ti, Daniel, para que nos compartas y luego regresamos con Norma y vamos, y a los demás compañeros que están conectados, tanto docentes administrativos como estudiantes,
comentarios, dudas, consensos, disensos, aportaciones, ahorita es el momento después de escuchar a Daniel, ¿sí? Gracias. Adelante, Daniel. Sí, gracias, Consuelo. Buenos días, compañeros, compañeras. Estaba escuchando a Norma y a Juan Gabriel, y bueno, pues sí se resumen, aunque la verdad no sé en qué nivel hemos estado, digo hemos, en términos de toda la comunidad universitaria de la UPN, de la Unidad Tijuana, revisado el trabajo que se ha venido realizando desde hace algunos años y con la posibilidad de reconocer, como bien decía Norma, algunos debates que le fueron dando, digamos, algunas características a las propuestas que desde la Unidad Tijuana y después un poco más en colectivo se vinieron haciendo con respecto al modelo educativo y pues al modelo también de formación de cuadros, ¿no? En lo general, hacia dónde creemos tendría que ir la universidad. En algún momento de todas estas reuniones que se tuvieron durante un buen tiempo, varios años, hacíamos referencia al trabajo de Boaventura Sousa, particularmente en una clasificación o reflexión que él expone a partir de 3 elementos que tienen que ver con la hegemonía, con la legitimidad y con el papel institucional de las universidades, y para cada una de ellas él plantea una situación de crisis. Esto como uno de los referentes que tienen que ver, y ustedes seguramente ya lo conocen bien, toda esta discusión sobre la decolonización o lo de colonialidad, ¿no? Pero que como bien planteaba Norma, en el marco de una situación y que todos nosotros sabemos, conocemos, experimentamos una situación de cambio, de transformaciones desde hace un buen rato, y con esto quiero decir décadas. Las universidades han venido jugando un papel ahí bastante cuestionado, y que en el marco de lo que plantea Boaventura creíamos en aquel momento podría ser un referente. Además de este asunto del cambio, como hoy es un pretexto desafortunado, ¿no? El asunto de las crisis o de la emergencia, de la incertidumbre, particularmente por lo que estamos todavía experimentando con la pandemia, pero que no es un asunto, particularmente el tema de la emergencia o de la incertidumbre, un asunto que nace con la pandemia, es una condición que ya veníamos experimentando, pero del asunto de los cambios, ¿no? de las últimas décadas, y que de alguna manera también se incorpora, se articula con otro elemento importante, digamos, general, pero para la reflexión en aquellos momentos, y que también lo planteaba Juan Gabriel, si lo orientamos al asunto de la particularidad en términos de las características de la UPN, me refiero a la diversidad y a las diferencias, a la heterogeneidad de las conformaciones y las prácticas que hemos observado, que se observan en las unidades de la UPN en todo el país. Entonces hay 3 elementos que ahí, digamos, se enmarcan desde una perspectiva quizá más terrenal, más no tanto abstracta como lo plantea Boaventura, que insisto, se convierte en el marco, pero trasladando o incluyendo elementos de reflexión para el caso de avanzar hacia la construcción de una propuesta de modelo educativo para la universidad pedagógica. Hablábamos entonces de cambio, de transformación, de emergencia, de incertidumbre, de heterogeneidad y de diferencias, ¿no? Esos 3 elementos, una subcategoría que nos permitiera avanzar hacia la generación de propuestas concretas. En el caso de los planteamientos generales que Boaventura plantea, particularmente cuando refiere al asunto de las crisis de la hegemonía particularmente del papel de las universidades antes de estas llamadas crisis que él plantea, bueno, pues derivado de eso el Estado y los agentes económicos, nosotros lo sabemos bien y hay que señalarlo en esos mismos términos, el modelo neoliberal va generando un desplazamiento del papel de la universidad como una institución transformadora de la realidad, ¿no?
nos vamos viendo desplazados, vamos viendo que en las universidades se empiezan a priorizar formaciones técnicas más que aquellas lógicas en las que tendríamos que estar encontrando en espacios como este, como bien lo señalaba en términos más prácticos Juan Gabriel. El asunto de la investigación, particularmente para la Universidad Pedagógica Nacional, ha sido una opción que tiene tareas importantes que realizar en función de convertirse esta actividad o esta función en una actividad sustantiva en el trabajo de la universidad. Pero esto es en lo general, esto lo venía a ocurrir, bien lo plantea Boaventura, en todas las universidades o instituciones de educación superior en América Latina. Derivado de eso, el asunto de la crisis de la legitimidad, dice Boaventura, bueno, pues desplazada el papel de la universidad o de las instituciones de educación superior en la conformación, la cohesión social, esto va generando que la posibilidad de que de la universidad como un espacio a partir del cual se generen estrategias o réplicas o formaciones en donde la construcción de ciudadanía, por ejemplo, a partir del ejercicio de procesos de democratización o actividades democráticas, pues sean omitidas en la formación de los cuadros de los universitarios. Esto pues le va generando a la universidad o las instituciones de educación superior, dice Boaventura, esa crisis de legitimidad, ¿no? Y entonces esto al mismo tiempo va generando una pérdida de oportunidades para las clases menos favorecidas. Entonces, acceder a la universidad en esas condiciones, bueno, pues deriva en la formación de profesionistas que de alguna manera, si no es por la experiencia exterior, es decir, una vez que egresan de la universidad, no van a encontrar referentes para convertir o construir ciudadanía, y que la universidad tendría que jugar un papel importante en ello, ¿no? Y de ahí que Boaventura insiste en que la universidad se convirtió también o sufrió o ha sufrido, sigue sufriendo esta crisis de legitimidad, ¿no? Y luego el tercer elemento abstracto que planteaba Boaventura con respecto a la universidades de educación superior es la desagregación desaparición en el último de los casos de valores fundamentales, no solo de la construcción de una identidad propia de la universidad, sino de las universidades, de las instituciones de educación superior. Es decir, cuáles son los valores que se van a ir construyendo en ese tipo de instituciones para que de alguna manera sean contrapeso de los valores que fueron asumidos, compartidos, construidos por los agentes económicos. Entonces, habría que ir generando, dice Boaventura, estas alternativas de mediación. Y con de estos elementos generales, digamos, abstractos, son los que de alguna manera se van incorporando, por supuesto, en la exposición de un modelo educativo, o un proyecto académico o un modelo de formación, pues estas se van, digamos, haciendo a un lado, no necesariamente se tienen que referir, pero yo quería, digamos, compartirlo como una primera intervención, ¿no? Y bueno, pues por ahí le cedo la palabra, regreso la palabra a Consuelo. Si gustan al rato puedo comentar algunas otras cosas. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Daniel. Ahorita me gustaría abrir la posibilidad a que alguno de los compañeros que nos acompaña, ya sea docente, administrativo, estudiante, recordemos, todos somos UPN, quisiera comentar algo, proponer algo con relación a estos dos ejes, modelo educativo, proyecto académico y esta definición de figura jurídica a razón de lo que nos han compartido los compañeros Norma, Gabriel y Daniel. Adelante, se abre el micrófono a quien guste participar. ¿No hay nadie en específico?
Pregunta, duda, comentario, una manita de Katia. Katia, adelante. Gracias, maestra. Buenos días. Soy Katia Mora, estudiante. Leí, me surge una duda en relación a lo que comentan. Por ejemplo, ya escuchamos lo que integra el modelo, ¿no? La idea de modelo que nos comparten los compañeros, pero a mí me surge la duda, por ejemplo, compañeros son de la misma unidad, si son de diferentes unidades, o de dónde nacen el juntarse y empezar a crear esta forma, ¿no? De modelo educativo. Sí se me hace interesante. Me parece que nosotros, como parte de la comisión organizadora, ya hemos leído por ahí parte, ¿no? De lo, pues, de lo que ellos plantean en el documento de refundación. Me parece que es del 2018, ¿no? El que estuvimos revisando, lo teórico. Pero sí me surge la duda, ¿no? Ellos de dónde se juntan, de dónde sale. Nada más para conocer un poquito más el contexto, porque pues sí, para entender la raíz de dónde viene todo lo que nos comparten ahorita. Gracias. Gracias, Katia. En breve, son compañeros de aquí de la Unidad Tijuana. La compañera Norma es de la sede Ensenada. Compañero Gabriel y Daniel son de la sede Tijuana, así como a quien estamos esperando, el compañero Javier González, son compañeros de aquí de la sede Tijuana. Todos somos UPN Tijuana, unidad 022. En lo breve, en lo corto, son de aquí, son de casa. Si alguno por nada, Katia, si alguno de los compañeros desea agregar algo, alguien más que desee compartir, preguntar, adelante, levante su manita. Y yo tengo una pregunta hacia los compañeros que estuvieron trabajando esta propuesta de modelo educativo y proyecto académico. ¿Consideraron ustedes el crear como un área sustantiva la evaluación, lejos de las 3 tradicionales que como toda institución de educación superior se enmarcan, como es la investigación, la docencia y la difusión y la extensión? ¿Consideraron colocar como área sustantiva la evaluación? Gracias. A quien desee contestarlo, esta es una duda que yo planteo, que tengo por aquí. No sé si alguien tenga algún comentario, compañero Edgar, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. No, pues solamente comentaba aquí tras bambalinas con Consuelo que qué importante este espacio de diálogo, de comunicación, y le comentaba que creo que es muy necesario, que lo consideramos como muy necesario. Qué gusto poder escucharlos, poder ver este planteamiento tan importante, tan organizado, profundo, congruente que nos están diciendo y que nos desvela pues esto por lo que nos tenemos que poner de acuerdo en diálogo conjunto para este renacimiento, refundación, nueva oportunidad que pueda tener frente a esta norma, frente a este panorama legal que la OPN ya tiene que dar una respuesta por este planteamiento jurídico. Y era eso, que qué bueno que ustedes están fungiendo, decíamos ahorita, como mediadores, ¿no? Así como de no solo discurso, sino como impronta que necesitamos, ¿no? Para repensar, o no repensar, para traer otra vez estos principios que la pedagógica debería de estar empujando, ¿no? Entonces, nada más era eso y pues agradecer este tiempo y ojalá y esto también se nos quede como tarea y como costumbre, esta idea de estarnos viendo, dialogando juntos sobre lo que la grandeza de esta universidad pedagógica nacional. ¿Qué nos hace nacional? Decíamos hace tiempo, que no nos haga nacional la carencia,
la insuficiencia, la ausencia que hay en las unidades, ¿no? Que la saga nacional sea la lucha y el potencial. Y era eso, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Edgar. Norma, adelante. Sí, no estuvo planteada la evaluación como área sustantiva del quehacer académico de la institución. Hay algunas referencias a la evaluación, sin duda, porque sí fue uno de los aspectos que se trabajaron, pero sí aparece como una de las 4 áreas prioritarias que se identificaron en ese momento. La primera era la atención a la primera infancia, estoy hablando del 18, en efecto, cuando se termina este documento. La segunda era la que tenía que ver con la educación indígena y los procesos interculturales. La tercera con los procedimientos de evaluación educativa, porque sí había ya mucho cuestionamiento sobre las prácticas de evaluación, sobre todo las estandarizadas y las consecuencias que venían de eso. Entonces sí se consideraba que una aportación muy importante que la institución podía hacer era tener una mirada diferente de lo que era evaluar los resultados de los procesos escolares. De allí que sí se identificó como una de las 4 áreas prioritarias en las que se podría iniciar el trabajo, orientar el trabajo académico de la institución. Sí, sin duda la evaluación sí fue considerada una piedra de toque de todo el andamiaje del sistema educativo, por las consecuencias para bien y desafortunadamente casi siempre para mal que ha tenido en nuestro país. Entonces, así es como estuvo planteada la evaluación, por lo menos en el inicio. Muchísimas gracias, Norma. Compañera Patricia, manita levantada, adelante. Sí, compañeros, muchas gracias. Bueno, escuchar que los compañeros son de Tijuana, la compañera de Ensenada, pues me llena mucho de orgullo. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto esta discusión tiene relevancia en el resto de la República? O sea, ¿hasta dónde llega la influencia? ¿Hasta dónde todo este análisis, así como dice Edgar, tan sesudo, tan complejo, tan elaborado, trasciende solamente esta área y llega hasta allá? O sea, ¿qué nos puede esperar? Yo estoy viéndolo en términos de lo nacional, ¿no? O sea, ¿qué tanto todo este análisis se ha impregnado hacia otras áreas o se queda solo con nosotros? Esa es mi duda. Muchísimas gracias. Te invito a bajar tu manita. Patricia, vamos a escuchar ahora al compañero Rogelio y después ya les damos, les cedemos el micrófono a los compañeros. Adelante, compañero Rogelio. Tiene apagado su micrófono. Si lo abres el micrófono, ándale, muy bien. Gracias. Sobre esta pregunta que hace Patricia, yo creo que se está en el camino justamente de llegar a esa confluencia y a tener esa repercusión independientemente de toda la complejidad que, digamos, presenta propiamente, digamos, la propia institución. Mientras que durante muchos años, es decir, muchos años, quienes realmente, digamos, tenemos ya ahí un buen rato en la universidad, sabemos que esta inquietud por poder tener una mayor repercusión a nivel nacional y sentirnos realmente, digamos, con toda la fuerza que la institución tiene a nivel nacional, es decir, los proyectos mismos que paulatinamente se fueron de alguna manera afianzando y que fueron coincidiendo con cierto tipo de iniciativas a nivel institucional, porque mucho tiene que ver con la complejidad propiamente de la institución en la que estamos inmersos, ¿sí? Y que depende en todo caso desde la propia, digamos, origen y fundación de la propia universidad pedagógica, y lo que hemos hecho a través prácticamente, digamos, ya de más de cerca de 50 años que vamos a cumplir en un momento determinado, y que obviamente, es decir, hay una gran, pues, diversidad digamos, de acciones prácticas y de interpretación y de hacer de la universidad pedagógica.
Entonces yo creo que, es decir, la oportunidad que hay ahorita es justamente porque por primera ocasión y justamente como producto de todo este tipo de esfuerzos que se hicieron, sobre todo quizá durante los últimos 10 o 15 años, es decir, esto está teniendo una repercusión por el momento mismo que estamos viviendo. Y yo creo que obviamente sería una oportunidad de oro que debemos aprovechar independientemente de las condiciones y de las debilidades que podamos estar viendo, en todo caso, para llegar a cuajar realmente un proyecto de universidad pedagógica nacional, independientemente de las modalidades que ésta pudiera tener en un momento determinado, por las experiencias mismas que se han estado presentando, sobre todo de manera un tanto fragmentaria, en distintos estados, y que obviamente, digamos, esos estados están más bien dentro de esta región. Justamente el caso de Chihuahua, con toda y la, digamos, pues situación de ambivalencia, de inconformidad y de problemas que han surgido en Chihuahua. Sin embargo, fue una buena, digamos, manera de ir consolidando junto con el caso, digamos, de Sinaloa. Entonces, ¿qué repercusión puede tener todo esto? Pues yo creo que institucionalmente hablando, mucha, en la medida en la que tengamos la posibilidad de poder realmente incidir de manera organizada y de que sumemos esfuerzos para que esto realmente tenga éxito. Eso es mi punto de vista. Solamente un poco para entrar en diálogo, y creo que efectivamente, decir, nos hace falta mucho a nivel de organicidad interna y de poder incidir a nivel nacional en todas las instancias complejas que la propia institución tiene. Muchísimas gracias, compañero Rogelio. Y ahora tiene levantada la mano el compañero Daniel. Adelante, Daniel. Sí, gracias. Bien, creo que la respuesta que nos dio Norma con respecto a lo que nos preguntaba Patricia es contundente. Es decir, si por ahí creo que había elementos en el origen de incluir el asunto. Perdón, era la evaluación, lo preguntaste tú, Consuelo, ¿verdad? El asunto de la evaluación. En el origen está, digamos, un papel fundamental en términos del quehacer, de este quehacer en el papel de la universidad. Y Rogelio, bien, bueno, la compañera estudiante que preguntaba quiénes somos, bueno, pues Rogelio, así como Norma, no está el término en la UPN, pero son de los decanos de esta universidad, y me da mucho gusto que estén por aquí compartiendo sus reflexiones, porque estas son sustantivas también para un asunto que hay que poner sobre la mesa en este momento y que tiene que ver con la presencia de varias generaciones en la conformación de la universidad en lo general, ¿no? Los decanos que tienen toda la experiencia y que han vivido cómo se ha venido transformando la universidad y que ha venido cumpliendo pese a los vaivenes los últimos años, particularmente en el asunto de la relación de la universidad con el sistema educativo, y con esto quiero decir con los gobiernos no solo federal, sino estatales. Esa es una generación. La segunda generación, pues son los que tenemos por ahí entre 20 y 30 años, y por supuesto la generación más contemporánea que se ha venido incorporando en la universidad, y esto no solo para la UPN, perdón, no solo para la Unidad Tijuana, sino para casi todo el país, con sus asegúnes, porque en esta misma lógica que bien comenta Rogelio, en esta heterogeneidad, en esta diversidad, bueno, hay condiciones muy lamentables que están viviendo compañeros en otras unidades del país, en este esquema de, digamos, de análisis generacional que se observa en las diferentes unidades del país. Y a partir de esta idea de la diversidad y de la heterogeneidad que bien subraya Rogelio, hay un elemento ahí que habría que incorporar a partir de la reflexión a la que nos invita Patricia, es cómo se permea desde de esta propuesta con el resto del país. Bien lo decía Rogelio desde antes, pero sobre todo yo quiero enfatizar que de aquí para adelante tenemos la posibilidad, compañeros, compañeras, de
formar parte de esta posible construcción de una identidad en la Universidad Pedagógica Nacional, participando nosotros en el Congreso e incluyendo esta parte de esto no es ajeno a todos nosotros, a la construcción de la identidad. La construcción de la identidad que necesita la Universidad Pedagógica Nacional debe tener esta pauta, si quieren, de manera individual de lo que es la Universidad Pedagógica Nacional en Tijuana, pero también lo que es la Universidad Pedagógica en Baja California, pero también lo que es la Universidad Pedagógica en el noroeste del país y lo que es la Universidad Pedagógica en el norte. Esas características identitarias deben ser incluidas dentro de la construcción de este modelo educativo de la pedagógica. Esto no puede quedar afuera. Y dentro de las experiencias que también Rogelio de alguna manera alude, para también responder a la reflexión a las que nos invita Patricia, pues están elementos pragmáticos como la conformación del doctorado regional, como el programa de maestría en educación media superior y muchas otras decisiones que se tomaron ciertamente en los últimos 10, 15 años en la unidad Tijuana, estaba teniendo, digamos, un papel protagónico. Ya para, digamos, terminar mi reflexión, lo que bien decía también Edgar, sí, yo creo que en esa misma lógica de la decolonización hay que seguir repensando, hay que seguir deconstruyendo a la universidad en un continuum, toda vez que creo, a partir de lo que mismo dice Boaventura, los cambios serán son una condición sine qua non, y en esta misma lógica tenemos que estarnos reconstruyendo permanentemente para poder responder a esa misma condición. Entonces, insisto, la posibilidad de que el modelo educativo permee con las ideas que estamos compartiendo tiene que quedar claro con respecto a las características de las situaciones que durante muchos años en la Universidad Pedagógica, particularmente en Baja California y en Tijuana, hemos atendido asuntos como la migración, asuntos como la binacionalidad, asuntos como el trabajo con grupos indígenas con una característica diferente al resto del país. Esto se convierte en un argumento de discusión interesante, reflexión con nuestros compañeros de las unidades del sureste del país. Y así nos vamos con los temas que quieren. Esa es la riqueza de la Universidad Pedagógica Nacional, dado que estamos en todo el país, los temas se abordan, pero con ópticas diferentes. Entonces, la construcción de la identidad tiene que incluir elementos concretos de lo que somos como unidad en Baja California y en Tijuana. Gracias. Muchas gracias, compañero Daniel. Si bajas tu mano, te lo agradezco. Y aprovecho para dar la bienvenida al compañero Javier González Monroy. Bienvenido, compañero. Y por acá tiene la mano levantada también Gabriel. Si me permites, Javier, para que participe Gabriel, y ahorita te doy la oportunidad del uso del micrófono, ¿sí? Gracias. Adelante, Gabriel. Buenos días, gracias. Sí, yo nomás agregar ya lo que comentaba Daniel y la compañera Norma. Y bueno, aquí está el compañero Javier. Decirles que este ejercicio de la refundación pues transitó a lo largo y ancho del país. Fue una actividad que convocó a muchos de los académicos interesados en apoyar el ejercicio en los esquemas que ya se señalaban, ¿no? En el modelo educativo, el proyecto educativo, la figura jurídica. Yo les puedo compartir que con la gente que estuve analizándolo, el modelo educativo es gente que ha publicado sobre esta temática y que ha estado muy de frente a las nuevas visiones sobre los modelos y métodos de enseñanza y aprendizaje. Entonces fue muy interesante en mi caso y en el caso también de Daniel estar dialogando con personas que traían toda una perspectiva y que quedó ahí asentado en ese documento. Entonces sí ha habido una participación a nivel nacional, un poco para dar también ahí respuestas. Ha habido un gran interés y hubo un gran interés por seguir teniendo una reflexión sobre esto, y se sigue haciendo, se sigue haciendo un proceso de reflexión, y bueno, ahí dejaría yo ese tema para que Javier lo compartiera, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Y sí, ahorita vamos a aprovechar que ya está aquí el compañero Javier para que nos siga compartiendo acerca de esta propuesta que estuvieron construyendo, que está siendo base para nosotros. Ahorita lo señalaba el compañero Daniel, ¿no? Tijuana
Tijuana Unidad, no nada más Tijuana Sede, Tijuana toda la unidad 022 ha sido punta de lanza en muchos proyectos a nivel nacional, y ahorita seguimos estando a tiempo de consolidar nuestra participación con esta riqueza que nos constituye y con esta gran diversidad que nos muestra a nivel local, a nivel estatal, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, compañero Javier, adelante. Si abres tu micrófono, Javier, te lo agradecemos, gracias. Sí, disculpen. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto verlos, aunque sea en la pantalla. No sé cuál ha sido, digamos, la participación o no sé cuál ha sido la intervención de los colegas que me antecedieron. Porque bueno, acabo de llegar de Tijuana, yo les había dicho precisamente que se me complicaba de alguna manera mi participación por el asunto de que yo salgo los martes temprano de Tijuana, y bueno, y llegué y ya me estaban esperando algunas reuniones, entonces no pude conectar rápidamente. Ahorita atiendo. Entonces, de hecho, bueno, ya tengo otra reunión en puerta. Pero me gustaría hablar del tema del modelo educativo, porque de alguna forma nosotros también estamos en Baja California a partir de nuestra llegada aquí a la Secretaría, impulsando el modelo educativo para Baja California, insertado en la realidad social, económica y geopolítica que vive nuestro estado. Es un modelo educativo que estamos construyendo junto con la Universidad Autónoma de Baja California, particularmente con el IDE. Ya llevamos un avance muy importante. Se han hecho ahorita cerca de 25,000 encuestas, particularmente de básica y de educación superior, quienes han sido los que han participado más. Y bueno, estamos promoviendo la participación de básica en las encuestas. Hay un documento de 150 cuartillas que hemos elaborado con la intención de que de ahí se parta, con la intención de que sirva de base para la construcción del modelo educativo para Baja California. Y entro con esto, hago esta introducción porque de alguna manera la intención, digamos, tiene que ver con toda la discusión que dimos previamente respecto a lo que es debe de ser un modelo educativo para la UPN. Ahí empezó, digamos, una discusión, una reflexión importante. Tuvimos diversas reuniones, tuvimos encerronas de 3 días, por ejemplo, tuvimos un evento en Michoacán, en el CREFAL. Tuvimos un evento en Sinaloa, en Mazatlán, de 2 días, discutiendo el tema. Tuvimos eventos en Nuevo León, tuvimos eventos en San Luis Potosí, en Guanajuato, de tal manera pues que la discusión sobre el modelo educativo para la UPN está precedida de una serie de eventos que partieron de un foro que hicimos en Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. De ahí partió todo, fue el foro para la refundación de la UPN, que de alguna manera ahí se aceptó por parte de los participantes impulsar la refundación de la UPN. Entonces, bueno, es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de muchos y muchas colegas que a nivel nacional se sumaron para que pudiéramos tener un documento lo más consensuado y lo más acabado posible. Y eso es el que de alguna manera ha servido para estas discusiones sobre la refundación de la UPN. Pero también hay otro documento que es central, que es el tema de la figura jurídica. Ahorita el asunto de la figura jurídica toma especial atención y relevancia porque
pues hay un sector dentro de la UPN que ha venido planteando desde hace ya un buen rato, particularmente de Ajusco, la cuestión de la autonomía, ¿sí? De la autonomía por ley, que le llaman. Entonces, es una propuesta que ha sido debatida al interior de las reuniones que hemos tenido regionales, interregionales y nacionales, con el objeto de ver qué tan factible sería que nosotros nos sumáramos a esta propuesta de autonomía por ley. Hemos discutido los pros y los contras y nos hemos encontrado con situaciones que de alguna manera nos hacen pensar en la inviabilidad de una propuesta de esa naturaleza. Y voy a decir por qué. Autonomía por ley significa que tengamos una ley orgánica, ellos proponen algo así como la UNAM. El problema es que la educación es particularmente lo que tiene que ver con formación docente, es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado. No es una cuestión de los trabajadores, no es una cuestión de los académicos, es una cuestión de Estado. El Estado norma las directrices de lo que debe ser la formación docente. Por eso las normales no son autónomas. Por eso, digamos, la mayoría de las instituciones formadoras docentes no caen dentro de la autonomía, no tienen esa figura jurídica. Pero por otro lado, en el caso particular de quienes estamos en las unidades, si bien es cierto, Ajusco tiene su propia lógica por las resistencias, por las luchas que se han generado y por su adhesión a la sección 9 del CENTE, que es una sección combativa, acá tenemos otras realidades. Y el asunto es que irnos por una autonomía tipo la UNAM nos lleva a plantearnos el tema de las relaciones laborales. Entonces se está planteando por los autónomos que se fundaría un sindicato nuevo que representaría con mayor autonomía los intereses de los trabajadores de la UPN. Sí, puede ser, pero el tema es que nosotros que hemos, y no solamente nosotros, muchas unidades que estamos adheridos laboralmente al CENTE, esto genera problemas porque además, o sea, nosotros dependemos de la seguridad médica del ISSSTE y pasaríamos a depender del Seguro Social. Ahí se encuentra otro elemento, o sea, no es tan sencillo un cambio por otro. Entonces, de tal manera que irnos a una figura de autonomía por ley plena, como lo que señalan los compañeros de Ajusco, nos mete en una situación complicada para operacionar ese tema y además, o sea, yo me imagino que ustedes compartirán conmigo el tema de que en mucho lo que se ha logrado del 22% y muchas de las prestaciones tiene que ver con el asunto de nuestra relación con el CENTE, nos guste o no. Ubiquemos al CENTE como los charros más charros del universo. De todas maneras, o sea, algunas de las prestaciones que tenemos son derivados de nuestra adhesión al CENTE. Por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte, por citar algún caso que conozco bastante bien, pues no han logrado el 22% porque son un sindicato pequeñito, o sea, no les hacen caso, ¿sí? Y en ese sentido me parece que muchos de los que estamos aquí no estaríamos dispuestos a dar un paso que tenga que ver con nuestra salida del CENTE, si con ello perdemos prestaciones, obviamente, ¿no? O sea, eso me imagino que todo lo tenemos clarísimo. Entonces, en ese sentido, me parece que el tema de la figura jurídica, el tema de las autonomías, nosotros planteamos una figura jurídica similar a la que tienen el Tecnológico Nacional de México, que es una figura que se creó por Peña Nieto en el 2014, a partir, digamos, de un compromiso político que se hizo con los tecnológicos regionales, y que nosotros además seguimos esa ruta
y por eso también nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador antes de que fuera presidente de la República con el objeto de plantear una ruta para el caso particular de la UPN. Le hicimos llegar un documento que hacía la propuesta sobre el asunto de la refundación de la universidad y la importancia de trabajar en darle certeza jurídica a las unidades UPN, que es, digamos, ahorita el tema central. ¿Cómo le damos certeza jurídica a las unidades UPN? Pero bueno, en el caso particular del modelo que tiene el Tecnológico Nacional de México y que habría que considerar también a las Benito Juárez, que acaban de publicar su decreto, le dan autonomía financiera, autonomía académica, autonomía de gestión. Bueno, si le dan esos elementos, yo pienso que con eso es suficiente, con eso tenemos, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, para nosotros lo central. Si tenemos autonomía académica y podemos hacer nuestros programas, si tenemos autonomía financiera y eso nos permite tener recursos, no solo de los recursos federales, sino obtener otro tipo de recursos a partir de los servicios que pueda prestar las unidades, y tenemos autonomía de gestión y autonomía administrativa, con eso desde mi punto de vista, es más que suficiente. Esto ha sido un debate dentro de Refundación y bueno, al final de cuentas nos hemos puesto de acuerdo que esos son los 3 elementos que nosotros buscaríamos de autonomía, pero no una autonomía por ley o plena, porque al final de cuentas eso ni siquiera te da una garantía. Tenemos 8 universidades autónomas en crisis económica terrible a nivel nacional, que están siendo rescatadas por el gobierno. La propia UABC, o sea, una universidad autónoma que se tuvo que saldar una deuda de 1.700 millones de pesos de los gobiernos del Estado. ¿Quién te garantiza entonces que por ser autónoma vas a tener autonomía financiera? Pues no garantía. O sea, lo que estamos viviendo es, claro, digamos, una situación que se dio en nuestro estado y a nivel nacional de corrupción dentro de la educación y que hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Pero en términos de figura jurídica, en lo particular me parece que la figura más apropiada es una figura similar a la que tienen los tecnológicos o la que tiene actualmente la Universidad Benito Juárez, que tiene alrededor de 100 unidades ya instaladas en el país y que, bueno, les da también ese tipo de autonomías de las que estamos hablando. Pues sería todo de mi parte, agradecerles nuevamente el estar acá con ustedes y bueno, esperemos que se tome la mejor decisión en beneficio de la universidad y particularmente de las unidades, porque bueno, los compañeros de Ajusco pues siempre han tenido una figura jurídica. Ellos son una descentralizada que depende de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros, las unidades, no existimos, menos la de Baja California. Baja California ni siquiera fue entregada y recepcionada por parte del gobierno del Estado, no existimos. O sea, estamos en el limbo jurídico. Bueno, nos siguen pagando, pues porque pues, obviamente nos tienen que pagar, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, no podemos recurrir a ningún tipo de apoyo ni del Estado ni federal extra, ¿no? Entonces, pues así las cosas. Muchísimas gracias, compañero Javier. Entonces, pudiéramos decir que a partir de esta propuesta que se hace desde Refundación, que sería el retomar este ejercicio que hicieron los institutos tecnológicos de México, la Universidad de Benito Juárez que comentas, la garantía de poder mantener al máximo las condiciones laborales actuales de las que gozamos. Y ahora sí que me pongo en esta posición de personal de aquí de la pedagógica. Sería un tanto como asegurar que nuestras condiciones laborales se pudieran mantener
en el momento que optáramos por ese tipo de figura jurídica, contrario al de irnos por la autonomía total, que eso es pasar a otro instituto de seguridad social, a otro tipo, y tener que hacer una negociación. A eso nos estaríamos refiriendo, distinta de condiciones laborales, tener que reconstruirnos, ahora sí que empezar de cero. ¿A eso estaríamos orillándonos? Pues prácticamente, o sea, veamos lo que está sucediendo en el Tecnológico de Tijuana para no ir muy lejos, ¿sí? O sea, ahí lo tienen a la vuelta, o el Tecnológico Ensenada, ahí está cerca. O sea, vayan y pregunten. Si dudan de alguna manera de lo que estamos planteando, vayan y pregunten. O sea, el Tecnológico de Tijuana sigue siendo laboralmente, pertenece al CENTE. Y lo mismo le pasó a el Tecnológico de Ensenada. No perdieron ningún derecho, ninguno de los beneficios que tiene ser parte del CENTE. Lo que ganaron, y esa es una de las cosas que pudiéramos plantear, es constituir una sección sindical del CENTE a nivel nacional. Ojo. O sea, su delegación ya no pertenece al CENTE local, pertenece a una sección nacional, que sería una propuesta que, digamos, algunos de nosotros compartimos y que pensamos que sería lo más correcto porque tendríamos capacidad de negociación nacional, ¿sí? Pero dentro del CENTE. Entonces, esa es digamos, la propuesta que nosotros estamos impulsando y que estamos promoviendo, ¿sí? Porque nos parece, insisto, que un planteamiento de salida del CENTE es a todas luces equivocado. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Javier. Manita levantada de Patricia y posteriormente de Luz Helena. Adelante, Patricia. Tengo una duda en específico, Javier. De las personas que están proponiendo la autonomía por ley en la conferencia esta del señor Dridrickson, uno de los elementos que también estaba proponiendo, que estaba asociado a esa idea de autonomía por ley, era alejarnos de lo que sería la sección tercera de la ley, que se refiere a los subsistemas de escuelas normales e instituciones de formación docente. Era muy insistente en eso, de salirnos de esa regulación, abandonar la idea de estar trabajando exclusivamente en formación docente y ampliarnos hacia una opción que se llamaba, o que él mencionaba como universidad especializada en educación autónoma y nacional. Ese es el rollo, pues, que lo plantean. Entonces, yo quisiera que me aclararas, o sea, entiendo bien la idea de la no autonomía y por las razones que especificas me queda muy claro, además estoy completamente de acuerdo con ello. Y eso implicaría también mantenernos como una universidad, bueno, como una institución formadora de docentes dentro de la categoría de las escuelas normales. Esa es mi pregunta. Mira, como todos sabemos, las normales acaban de tener su congreso y ahí definieron, digamos, el tipo de estructura y también, digamos, la visión que ellos tienen. Entonces, que es diferente a lo que nosotros planteamos, porque si ustedes ven también el documento que tiene que ver con el modelo educativo, hay un apartado que tiene que ver con la visión de la UPN. Habría que retomar esa parte, porque entonces ahí es donde tendríamos que revisar qué es lo que nos proponemos como una universidad, cómo nos vemos. Nosotros tratamos de hacer un ejercicio y desde hace mucho tiempo yo le decía a Tenoch en su momento en las reuniones nacionales, pues, a ver, yo quisiera que nos dijera cómo ve a la universidad pedagógica dentro de 20 años. ¿Cómo nos ve? O sea, ¿nos ve igual que estamos ahorita? ¿O cómo nos ven? O sea, hay que hacer ese ejercicio de prospectiva para definir en dónde queremos estar. Yo, me parece que ese es una de las cosas que tenemos que revisar. O sea, si queremos estar dentro de las instituciones formadoras de docentes,
o queremos estar fuera de las instituciones formadoras de docentes. Si queremos estar dentro de las instituciones profesionales de docentes, o queremos estar fuera. Y bueno, la universidad tiene 3 elementos, las funciones sustantivas están incorporadas ya en el propio decreto de creación, esas no se perderían, lo que es investigación, lo que es difusión y lo que es formación o lo que es docencia. Entonces, en ese sentido, me parece que esos elementos de las funciones sustantivas nos tienen que llevar, digamos, a pensar en el tipo de programas que nosotros tendríamos que estar impulsando. Me parece que el hecho de que se plantee la autonomía académica nos puede permitir de alguna manera empezar a trabajar programas como psicología educativa, que bueno, ya está dentro de la UPN, pero reforzar esa parte o reforzar otros programas como trabajo social, todo lo que tiene que ver orientadores educativos, todo lo que tiene que ver con el trabajo educativo, que de alguna forma hay muchas carencias en términos de lo que deben ser los profesionales de la educación y no solamente los docentes. Entonces ahí es donde tendríamos que nosotros, digamos, incidir y plantear si en nuestro estado, por ejemplo, se requiere orientadores para las instituciones de educación media superior, por ejemplo. ¿Por qué no hay una carrera para eso? ¿Por qué no hay una licenciatura para eso? ¿Sí? ¿Podría ser la UPN quien pudiera, digamos, impulsar una propuesta de esta naturaleza? Claro que podría ser la UPN. Ustedes saben que en California el trabajo de los orientadores es el más importante, ahí están centrando su atención en educación media, en la high school, están centrando su atención para reformar la educación en California, y nosotros no tenemos eso. ¿Sí? Entonces, me parece que la UPN tiene un campo de acción muy importante, que derivado de que nosotros no tenemos una, digamos, autonomía académica, hemos tenido que recurrir a lo que ya sabemos. O sea, ¿cuánto nos costó tener el doctorado regional? ¿Cuánto? Solamente los que estuvimos ahí o los que estuvieron cerca saben lo que nos costó. Igual la maestría en práctica docente e integración cultural, tuvimos que hacer la maestría en educación media superior, tuvimos que hacer un movimiento nacional para poder tener esa maestría, pudiendo haber logrado eso aquí en el estado sin ningún problema. Y así podríamos hablar de otras experiencias. Entonces, de tal forma que lo más importante es que garanticemos la autonomía académica de las unidades y obviamente pues de Ajusco, ¿no? Que ellos ya la tienen. Muchísimas gracias, maestro Javier. Cedo el micrófono a Luz Helena, luego a Daniel y luego al compañero Rogelio. Sí, adelante. Sí, gracias, Consuelo. Ahí me escuchan, ¿verdad? Ok. Bueno, yo lo que quisiera es compartir un documento de propuesta que envié a la comisión para rescatar algunos de los puntos donde en general tenemos duda ya en cuanto al trabajo de grupo que se ha hecho y ver si se pueden de alguna forma, pues, sumar las voces, ¿no? En cuanto a el tema de figura jurídica, que es al que yo aboné en este aspecto. Entonces, bueno, voy a dar lectura muy para que pueda ser rápido. Entonces, continuar vinculados a la SEP como dependencia sectorial, esto es mantener una relación de subordinación a esta secretaría, siguiendo la línea federal con libertad para actuación técnica y de gestión. Mantener la relación federal permitirá proteger a la unidad presupuestalmente y políticamente de las administraciones estatales. Nuestro estado, Baja California, no se ha caracterizado por gobernantes estatales que prioricen la educación pública, sino más bien las iniciativas educativas privadas. Autonomía presupuestal. No estamos preparados para una autonomía presupuestal en la unidad 022.
La autonomía de gestión. Estamos estancados para cubrir las expectativas y demandas sociales de nuestro Estado, sin autonomía de gestión, para producir nuevos programas educativos y llevar a cabo nuestros trámites de titulación a pesar de contar con el personal calificado. La autonomía de gestión es una necesidad en la unidad 022. Con respecto a la descentralización, podemos dejar de ser un órgano desconcentrado para convertirnos en uno descentralizado, proporcionando un servicio público en un área estratégica como lo es la educación superior pública, entendida como derecho. De acuerdo con el Senado de la Gaceta 11 de noviembre de 2010, los órganos desconcentrados gozan de libertad técnica, presupuestal, patrimonial y de gestión, y su dependencia es con el Ejecutivo Nacional, quien a su vez es quien determina al director general, que junto con el órgano de gobierno son quienes dirigen la institución. Asimismo, el presupuesto de los órganos descentralizados no depende del presupuesto de la dependencia a la que están sectorizados, que en este caso sería la SEP. En este sentido, la propuesta de figura jurídica para la UPN sigue la línea señalada por el documento del Senado 2010 sobre la transformación de los órganos desconcentrados en organismos descentralizados autónomos, tales como paraestatales, a cargo del Ejecutivo Federal. Bajo esta lectura, la descentralización no se entiende como una adscripción o subordinación de la universidad a las dependencias estatales. En este caso, las que tienen la educación a nivel local. Bajo esta figura, la UPN conservaría su unidad nacional y el próximo reto sería hacer cambios en los temas relacionados a la autonomía académica y de gestión de las unidades para que éstas puedan crecer. Mantener la unidad nacional para compartir programas, movilidad de profesores y alumnos, revalidación de materias entre unidades, considerar la autonomía en puntos estratégicos de manera que se fortalezca la universidad en las regiones a lo largo del país. Desconozco la forma de bajada del presupuesto hacia las unidades mediante la figura de descentralización, que es un poco hacia ahí van mis dudas en esta propuesta, ¿no? Aparentemente nuestra relación como administrador de fondos continuaría con el Instituto de Servicios Educativos del Estado de Baja California, ISEP Baja California. Sin embargo, no estaríamos adscritos a este instituto como parte del gobierno estatal, sino vinculados al Ejecutivo Federal bajo la coordinación de la SEP en búsqueda de la autonomía académica, de gestión y técnica para las unidades. Entonces, hacia ahí va la propuesta que yo compartí en este espacio, que va hacia la descentralización, y entendida que seguiríamos adscritos al Ejecutivo Federal, funcionando como una paraestatal, y tendríamos una, como bien lo señalan, los organismos descentralizados gozan de autonomía, ¿verdad? Técnica, administrativa, patrimonial y presupuestal. Mi pregunta es hacia la bajada del presupuesto, ¿no? ¿Cómo sería si tuviéramos esta figura de descentralización? ¿Cómo sería la bajada? ¿Si sería a través de ISEP o si se generaría otro organismo para ello, ¿no? A lo mejor ahora que conocen o que han estado ahí vinculados en ISEP, me pudieran orientar en este aspecto. Gracias. Muchas gracias, Luz Helena. Adelante, Javier. Sí, rápidamente. Nosotros el recurso que tenemos para la operación de las unidades es a través de FONE. El Estado no aporta nada. Son recursos FONE, ¿sí? Pero ustedes saben que la nómina también la paga FONE. Entonces, no hay recursos estatales para las unidades UPN. De tal manera que la propuesta tiene que ver también con que haya una unidad central, en este caso pudiera ser Ajusco, la que de alguna forma sea quien administre los recursos, ya no sería el Estado, porque además hay un proceso de refederalización, o sea, va para allá, ¿sí? Se están planteando el que las nóminas estatales pasen a la federación, de tal forma, bueno, nosotros ya estamos allá, de tal manera que el asunto sería los gastos de operación. ¿Quién administraría los gastos de operación? Bueno, actualmente, en el caso particular de los tecnológicos, los administra la Unidad Central de Tecnológico de México, y ellos hacen el reparto en función de las necesidades que tiene cada uno de los tecnológicos, ¿no? O sea, ellos acuden a la bolsa
que el Tecnológico Central de alguna manera logra conseguir a través de las gestiones ante los diputados y senadores en el momento en que hay, digamos, el debate del presupuesto, ¿no? Entonces, me imagino, o yo pienso que por ahí iría más bien. Muchísimas gracias, Javier. Daniel, adelante con tu mano y después Rogelio. Sí, gracias. A mí me facilita mucho el trabajo. Gracias. Estas reuniones, como bien, o estos temas, como bien lo planteaba Javier, ha llevado, merecen mucho tiempo de discusión, ¿no? Me apena no poder continuar con ustedes, pero no quiero irme sin comentar algunas cosas. Y bueno, sí, vinculado a la reflexión que comparte Luz Helena con respecto a esta posibilidad de autonomía en estas diferentes categorías que bien se plantean en las instituciones de educación en el país, a reserva de que hay elementos ahí de la experiencia y de la forma en que ha venido operando la UPN, que habría que, por eso decía que necesitamos discutir mucho porque hay inconsistencias en las apreciaciones que tiene Luz Helena en algunos de los rubros de la autonomía, que podríamos llevarlo a otra reunión y con gusto podemos compartir lo que evidentemente ha ocurrido en cada una de ellas y cómo sigue operando cada uno de estos rubros, lo jurídico, lo presupuestal, lo gestión, lo académico, lo técnico, lo administrativo. Pero bueno, esto deriva de la propuesta que por ahí ya está, digamos, circulando, que tiene que ver con la autonomía. Me parece que ese es un argumento bueno que plantea Luz Helena, que tiene que ver con la participación de la UPN en el lugar en donde todavía se encuentra, que tiene que ver con el vínculo con la Secretaría de Educación Pública, particularmente con la subsecretaría, y de ahí es que operan, por eso esas inconsistencias, el acceso a los recursos. Bien lo decía Javier, bueno, una parte del presupuesto está en FONE, otra parte ha habido posibilidades en términos de la estructura administrativa, de procesos burocráticos que establece el gobierno federal, no sino durante todos los años anteriores, en donde las unidades pueden tener acceso a este presupuesto. Hay cosas que habría que precisar en esta discusión a la que podamos llegar al Congreso Nacional, pero hay toda una experiencia ahí de muchos años también en las escuelas normales que han tenido acceso a ese presupuesto o a esas partidas, en donde la UPN también, con otro nombre, pero es en el estricto sentido del presupuesto federal, es la misma partida. Sin embargo, bueno, por lógicas específicas de la heterogeneidad de las unidades, de repente no opera. ¿Por qué? Porque está fallando algún asunto ahí de cómo fluye y cómo se tiene acceso a ese presupuesto, y que tiene que ver también con el papel de las autoridades estatales en el país. Entonces, sí, insisto, estos son temas que tenemos que llevar a una mesa de discusión con todavía más tiempo para poder precisarlos y que todos como comunidad tengamos, digamos, una noción general y específica, concretita de cada uno de estos rubros. Yo termino volviendo a esta idea, digamos, del asunto de la autonomía y de la posibilidad de que podamos llevar una propuesta de qué es lo que queremos como universidad en los próximos años, aprovechando, como bien decía por ahí un clásico de nuestra propia universidad, la coyuntura en la que nos encontramos en función de poder fincar bases para poder proyectar a la universidad en esta, entre comillas, buena relación que se tiene de la universidad pedagógica a nivel nacional con las autoridades federales. Esto significa entonces construir una narrativa que nos permita atender las N situaciones que desde la diversidad de las unidades en el país vienen cumpliendo, ¿no? Este es un elemento importantísimo. Lo que también quisiera subrayar, como bien lo decía Luz Helena, esta cuestión
o esta articulación con la autoridad federal, no solo la SEP, sino la rectoría, es fundamental. No podemos pensar en una desarticulación, porque lo que nos ha hecho fuerte a lo largo de todos estos años ha sido precisamente plantearnos como una universidad nacional. Las experiencias que hemos visto en diferentes estados del país, en los procesos de descentralización, de repente van bien, de repente van mal, y bueno, pues ahí les toca, ¿no? No tendremos que pensar, yo creo, esa es una opinión personal, digamos, como miembro de la comunidad, que tendríamos que pensar en una universidad en donde las condiciones de cohesión no solo sean al interior de la universidad, con la rectoría, con los asegúnes, que seguramente tenemos que discutir con ellos, pero también con la subsecretaría, ¿no? Ya tenemos, digamos, en la propia estructura un papel fundamental protagónico al que tenemos que aprovechar. Están, como bien decía Javier, los tecnológicos, los politécnicos, las autónomas, las estatales, y tiene... Se nos perdió. Creo que perdimos. A la subsecretaría será muy compleja, ¿no? Y hasta ahí lo dejaría. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y ahorita, bueno, aprovechando, antes de ceder el uso del micrófono a Rogelio, en donde dice, habríamos que tener más oportunidades para plantear esto, para dialogarlo, para ponerlo sobre la mesa. Yo estaría lanzando ahorita una pregunta, ¿no? ¿Cuándo y a qué hora? Habemos gente que estamos interesados en dar continuidad a esto, cobijados con este rumbo al Congreso Nacional Universitario, sí, y con mesas de trabajo estatales ya muy próximas, pero en lo particular necesitamos informarnos más de Tijuana, y hablo Tijuana, ¿sí? Entonces, si antes de cerrar esta reunión podemos poner el cuándo y a qué horas, yo creo que estaría fantástico. Rogelio, adelante, compañero. Tu micrófono, maestro. Rogelio. Sí, muy breve. Quisiera de manera personal agradecer la presencia de Norma, Daniel y particularmente la de Javier, porque personalmente, por lo menos dentro de las discusiones que hemos tenido acá, yo los he sentido como una necesidad. Es decir, es innegable la, digamos, actividad intensa y de liderazgo que Javier tuvo y ha seguido teniendo a nivel nacional, y creo que justamente la participación de Baja California y de Tijuana mucho debe justamente, digamos, a este tipo, digamos, de impulso que él ha venido dando. Entonces, con la pregunta tuya, Consuelo, es decir, me entra justamente, digamos, mucho más la inquietud. Es decir, ellos están ahorita, digamos, por cuestiones de servicio, es decir, comprometidos con otras causas, pero a mí me parece que la propuesta nuestra para llegar a un nivel estatal y nacional necesariamente exige mucho más de organizarnos, y que a pesar de las dificultades encontremos el tiempo suficiente como para poder dar una visión mucho más clara respecto a todo lo que esto significa. Me entra una duda, es decir, ¿cuál sería propiamente la figura jurídica, Javier, que estaría cobijando a la universidad pedagógica bajo este modelo que ya se ha ensayado del Instituto Tecnológico de México? Es decir, ¿cómo quedaríamos en términos justamente de la situación con ese organismo desconcentrado, descentralizado, autónomo? Es decir, porque se mezclan los términos aquí. Es decir, ¿cuál es la figura jurídica bajo la cual el Tecnológico de México, si se cobija justamente, digamos, salvando todas estas situaciones que tú bien señalabas respecto a respetar justamente lo que es toda una serie de prestaciones de orden laboral y económico que se han tenido, y que obviamente, digamos, sería una figura muy viable jurídicamente hablando? ¿Cómo se llama eso?
Bien, muchas gracias, Rogelio, por tu participación. Y bueno, efectivamente, la figura jurídica, como lo dijo Luz Helena, es la descentralizada. Es la descentralizada porque te permite, digamos, de alguna manera, una capacidad autonómica que no te permite la desconcentrada. La desconcentrada, la autoridad la nombra directamente, ahora sí que hacia dónde está sectoralizada. En este caso, por ejemplo, de la UPN, la autoridad se nombra por parte del secretario de Educación, ¿sí? Porque es una desconcentrada. O sea, es como una dirección más dentro de las direcciones que tiene la Secretaría de Educación Pública. La UPN es una dirección más, ¿sí? Entonces no hay posibilidad de que se den procesos mucho más participativos en la elección de la autoridad, ¿sí? De tal forma que esta es la figura que mejor conviene, que más conviene. Una de las cosas que se está criticando del Tecnológico de México es en el decreto quedó desconcentrado, ¿sí? No descentralizado. Entonces ese ha sido un error que les ha costado. Entonces ahorita están en toda una discusión alrededor de eso. O sea, ¿por qué quedaron ellos desconcentrados cuando debería haber quedado descentralizado? Nosotros no podemos cometer ese error. O sea, nosotros tenemos que ir por una figura descentralizada, ¿sí? Que nos dé esa autonomía de la que hablamos, pero también que nos dé autonomía para nombrar a nuestras propias autoridades, que sea a través digamos, de procesos mucho más participativos, que tengamos órganos de gobierno al interior mucho más colegiados, que tengamos un Consejo Nacional en donde realmente estén representadas las unidades. Nosotros estamos haciendo una propuesta en ese sentido de que no sea un órgano como el actual, donde está representado a Jusco, básicamente. O sea, en las unidades solo participamos de manera ahí significativa, por no decir que no están ahí, pero realmente el control lo tiene la rectoría a través de sus consejeros, de 14 iluminados, por cierto, 14 iluminados van a decidir el futuro del Congreso, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tampoco podemos permitir. Nosotros hemos insistido desde que yo estaba en el Consejo Académico, insistí mucho en ese debate de que debería de ser un Congreso de una mayor participación, debería ser un Congreso con delegados, debería ser un Congreso en donde la autoridad máxima debería constituirse en el Congreso y no la autoridad debería ser un consejo de 14 iluminados, ¿no? Iluminadas. Pero desgraciadamente esa discusión se perdió porque la mayoría, obviamente la rectora, insistió en que no, que ellos eran los que tenían por el decreto que crea la UPN, tenían, digamos, esta autoridad y que no iban a perder eso. Entonces se perdió esa oportunidad. Sin embargo, bueno, me parece que estamos en posibilidades de incidir aún con todos esos asegúnes que tiene que ver con el asunto de quién controla el consejo académico. Aún con todo eso, yo he insistido en las reuniones que hemos tenido de refundación, porque seguimos teniendo reuniones de refundación los viernes, casi todos los viernes. Entonces yo he insistido en el tema de que independientemente de todos los asegúnes, de todas las broncas que hay, nosotros tenemos que estar ahí porque tenemos una propuesta, porque nos hemos ganado un espacio, porque somos los que hemos estado insistiendo en esto. En mucho este Congreso se hace derivado precisamente de esto que nosotros hemos hecho y me parece que no podemos hacernos un lado aún a pesar de que el Consejo esté cargado hacia otros lados y los dados, como dicen ahí, estén cargados, ¿no? Nosotros seguimos participando. Muchas gracias, Javier. Daniel, una pregunta. ¿Dejaste la mano levantada o deseas volver a participar? Daniel está, creo que en otra conferencia, ¿eh? Ajá, se me hace que se le quedó la manita levantada, entonces sigue Luz Helena. Luz Helena, adelante. Sí, gracias.
Yo tengo mis dudas, yo creo como cualquiera de nosotros, quizás en la cuestión del espacio del Congreso, ¿no? Que se abrió desde el principio, ¿no? Para ser sincera, todo esto, si era como una faramalla, en realidad esos iluminados ya tenían la decisión, ¿no? O sea, ¿qué tanto esto es un ejercicio participativo o es más bien a cumplir con ciertos requisitos para que no digan que no se hizo cierto ejercicio? Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Y no por ello dejamos de participar en esto activamente. Sin embargo, tenemos desde hace 3 semanas invitando a la participación en esta última mesa, la de la figura jurídica, ¿verdad? Y la del modelo educativo. Y han sido los propios compañeros, y eso me ha gustado también, quienes han señalado la necesidad de que ustedes entraran a la discusión precisamente por haber sido estos bastiones de haber comenzado la discusión de la refundación y continuarla, etcétera, ¿no? Y por eso el llamamiento a que ustedes se unieran y no cerrar el espacio hasta escuchar la historia, los antecedentes, su opinión, y que de alguna forma, pues su aval, ¿no? Porque pues son personas ya con autoridad académica, con experiencia. Entonces, el haberlos juntado, tuvimos que abrir otro espacio, ¿no? En este diálogo de participativo de aquí de las mesas del CEU, pero el tiempo ya se ha concluido, o sea, aquí oficialmente el CEU ya nos está señalando. ¿Por qué? Porque tenemos que mandar ya la plenaria para la discusión estatal con Mexicali, y después hay que mandar la plenaria para la discusión regional. Y para ya irnos a estas discusiones ya tenemos que tener nuestro punto de vista comunidad, ¿no? Y nos hacían falta esta retroalimentación, esta validación, este encuentro con ustedes, ¿no? Como personajes que ya tienen este desarrollo del tema y esta experiencia y conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta va hacia que el tiempo yo siento que ya está encima, ¿no? Y este es nuestro primer acercamiento ya común con ustedes. ¿Y cuándo vamos a poder poner como algún tipo de propuesta, un documento pequeño donde se señalen estos puntos en concreto y que ya se puedan ir como plenaria para la estatal y regional, ¿no? Porque no sé cómo después vayan a ser los mecanismos, ahí sí lo desconozco, porque van a decir, bueno, ok, y esto fue lo regional que se tuvo, ¿no? Pero, ¿y cómo va a entrar o cómo va a entrar la discusión de estos elementos que ya previamente tienen estas reuniones los viernes, ¿no? ¿Dónde va a estar el espacio que se les dé, no? Eso no lo conozco, pero sí me gustaría que desde aquí, desde lo local, se viera que ustedes están inmersos y que va, ¿no? Y que va la propuesta ya comunidad de los antecedentes, o sea, de ustedes y del trabajo que se ha venido haciendo también aquí en estos encuentros. Gracias. Sí. Muchas gracias, Luz Helena. Rápidamente, Consuelo, mira, Luz Helena, todo lo que hemos hecho ha sido a base de mucho esfuerzo, de mucho tesón, de estar ahí, ¿sí? En contra de todo, en contra de todo. O sea, lo que ustedes viven en este momento de la unidad se hizo derivado de esa, digamos, actitud de no bajar la guardia. Somos como los salmones, siempre estamos nadando hacia arriba. Sí, efectivamente, el consejo está copado y lo tiene la rectora, que decirlo, ¿sí? Pero la fuerza está en la participación y en la unidad de quienes hacemos posible la existencia de la universidad. Si nosotros nos hacemos un lado, van a hacer lo que quieran con el Congreso. Van a hacer lo que quieran. Eso es lo que están esperando, que nosotros nos abramos y que nos hagamos un lado y que digamos, no, es que esto no va a tener futuro, no, es que esto no va a resolver nada, es que se están los dados cargados, no, pues es que ¿para qué participamos? Pues sí, efectivamente, eso es lo que quieren.
porque esa ha sido parte de una política que se estableció en este país, desmotivar, ¿sí?, a la población para que no participe. Lo mismo están aplicando acá, no participemos. Yo en lo particular he tenido la oportunidad de platicar con Luciano Concheiro sobre el Congreso de la UPN. Y él dice, yo digamos, quiero tener confianza en lo que dice. Él dice, ustedes lo van a decidir. Ustedes lo van a decidir. La figura jurídica, ustedes la van a decidir. Entonces, por eso yo, cuando te hablo de las reuniones de los viernes, te hablo de reuniones de refundación, o sea, del grupo de refundación. No son reuniones del consejo académico, ni son reuniones de nadie más que el grupo de refundación, que estamos enlazados y que estamos viendo qué está sucediendo con el Congreso en todo, en el país, o sea, qué sucede en los diferentes estados, cómo se está desarrollando. Y es una participación mínima la que está teniendo las unidades en todo esto, ¿sí? Por eso, precisamente, por lo que tú acabas de comentar, ¿sí? Entonces, yo he insistido y sigo insistiendo, no, compañero, no bajemos la guardia, vamos, porque la única posibilidad de que logremos hacer que las cosas sean diferentes y cambien es con la participación, no hay de otra, aún en contra de todo, tenemos que estar ahí, ¿sí? Entonces, pues mi apuesta sigue siendo a esa parte de la participación, de que se escuche la voz de todos ustedes en esas instancias y que logremos juntos un futuro diferente para nuestra universidad. No lo merecemos. La universidad ha sido muy noble con nosotros. La educación merece una universidad bien armada, bien firme y bien capacitada en todos los aspectos. ¿Sí? Entonces, pues esa es mi apuesta. Y con mucho gusto participo, si me invitan, con mucho gusto participo, aunque tengo una agenda bien atareada, ahorita tengo que salir corriendo a otra reunión, pero y me están esperando afuera para atender otras cosas, pero con mucho gusto participo. Siempre es agradable tener una reunión con ustedes. Yo los quiero mucho a todos, son como mi familia. Me voy a poner a llorar, pero bueno. Pues ahí he estado 40 años. O sea, 40 años de mi vida han sido para la UPN. ¿Sí? Se dice fácil, pero en 1981 entré a la UPN, en febrero de 1981. Entonces, la UPN para mí es como mi familia, pues. Gracias. Así es, Javier, muchísimas gracias y agradezco el que hayas dado tiempo en tu agenda para atendernos. Te cedo. Perdón, y me voy a tener que disculpar porque lo tengo que... Perdón, ahora sí me voy a tener que disculpar porque tengo que atender ya, aquí me están insistiendo. Ok, gracias nuevamente, un abrazo a todos. Ahí me pongo en contacto contigo, Javier. Norma, muchas gracias. Pati, Luz Elena, los nombres que veo aquí, a todos un fuerte abrazo. Gracias, seguimos en contacto, Javier, gracias. Daniel, va a tu mano y luego Norma, gracias. Sí, gracias. Bueno, yo ya atendí una reunión y ya me regresé. Se quedó la mano arriba, pero sí también ya tengo otra actividad en un momento, pero estaba escuchando las intervenciones como podía, pero creo que recupero algunos de los temas que se comentaron. Y vuelvo a la idea de la condición paradigmática en función de que es la capacidad de las sociedades, de sus instituciones y de los individuos, la forma en que se puede responder quizá adecuado o convenientemente a los intereses y a las condiciones que plantea este cambio, ¿no? Sin embargo, lo que es cierto, por eso es un rollo paradigmático, es que el esfuerzo individual por la sobrevivencia y la recompensa que recibimos por eso se ha convertido en el elemento impulsor de nuestro quehacer.
No, tenemos que ir por la reconversión al trabajo colegiado, bien lo decía Javier, y de alguna manera en el argumento que planteaba Luz Helena, pero que es coincidente con el trabajo de muchos años en los colegas de las diferentes unidades, y en ese sentido yo les comparto una propuesta que ojalá pudieran también subir al Congreso y que tiene que ver con la participación de las regiones, porque esto ha sido la manera en que las unidades en el país han logrado un argumento de interlocución con la rectoría, y en este momento el Congreso nos da la oportunidad de que sea a partir de una conformación de subcomisiones interregionales de las regiones que les permitan a ustedes coadyuvar, revisar y coadyuvar a la formulación de los resolutivos, que no se lo dejen al Consejo Académico. Esto está clarísimo. Hay una cooptación, es cierto, pero esto no nos impide tener el argumento de interlocución. Esto lo hemos demostrado con nuestros colegas y amigos de la unidad de Ajusco, y todos ellos. Esa es una de las características de la UPN, nos da la posibilidad de la reflexión y el debate y del consenso, a diferencia de muchas instituciones donde la imposición o la dádiva es la que permea las decisiones. No, nosotros no nos hemos caracterizado por eso, y la experiencia en la conformación de las regiones ha sido entonces un aspecto que no tendríamos que olvidar y no tendríamos que omitir, no tenemos que hacer a un lado en términos de este funcionamiento del Congreso. Insisten, por favor, en que haya una representación regional para la revisión y la redacción de los resolutivos. Esa sería, digamos, mi participación. Muchísimas gracias. Y bueno, también me dio mucho gusto. Yo envío un abrazo a Violeta Medina y un beso grandísimo, porque ya tiene 24 horas que no la veo, y a todos los demás, pues un abrazo. ¿Vale? Muchísimas gracias, Daniel. Seguimos en contacto y agradezco enormemente que hayas dado un espacio en tu agenda. Como parte de UPN. Gracias. Norma, adelante, compañera. Bueno, pues me parece que como que estamos llegando al colofón de esta rica discusión, de esta reunión, y pues yo solo quisiera pues rematar, ya mucho lo dijo Daniel, la historia de las instituciones sociales en nuestro país ha sido una lucha contra el autoritarismo, ha habido avances y retrocesos, sin duda, no ha sido un camino terso, pero en la UPN ha sido más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, todo el trabajo de las regiones, el trabajo de refundación han sido trabajos de resistencia. Y este congreso, sin duda, se tuvieron que ver presionados también a poder lanzarlo, y obviamente que hay intereses de todo tipo en una institución como la nuestra, tan grande y tan compleja, tan rica y tan diversa, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco podemos ser ingenuos, y solamente quisiera destacar dos cosas. Una, que este congreso nos ha dado la posibilidad de poder vernos a nosotros mismos y reflexionar sobre lo que hacemos, lo que hemos hecho y hacia dónde podríamos ir. Los cambios vienen de una manera espectacular, nos van a rebasar, nos van a llevar entre los pies si no somos capaces de ponernos a la altura de la circunstancia. Eso es una. Y la otra, que más allá de que haya toda una cooptación del Consejo Académico y un intento por controlar los resultados del Congreso, no va a ser tan fácil. Y no va a ser tan fácil en la medida en la que estemos allí, estemos vigilantes, estemos participando, y no permitamos que se pueda imponer una decisión que no corresponde a lo que la mayoría de la institución, la que ha tenido confianza y ha participado, esté demandando. Así que yo creo que hay que estar en este trabajo con mucha objetividad, con mucha claridad de cuáles son las fuerzas, cómo está el escenario político, y que en ese tenemos que aprender a gestionar y a poder a defender las propuestas que permitan a esta institución crecer. Pues eso es todo. También igualmente un gran placer que nos hayan considerado para aportar algo, y pues por supuesto también aquí a las órdenes en lo que podamos seguir aportando. Abrazos también, todos nos hemos dado abrazos. Sí, ya nos hacen falta los presenciales. Muchísimas gracias, Norma, ha sido de gran riqueza. Yo continúo invitándolos a participar en todos los momentos rumbo al Congreso Nacional Universitario, a todos, ya sea como planteles, como sedes del Congreso, en lo estatal, en lo regional, en lo nacional. Sigamos participando.
crear consensos para muchos puede resultar el ideal. Los disensos también son ideales. Aquí lo que se trata es poner nuestra voz, nuestro pensamiento, nuestra duda, nuestra aportación. Eso nos distingue. Eso es la diversidad que somos en la pedagógica. Mantengamos viva la pedagógica con estas participaciones. Muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados especiales, Norma, Gabriel, no sé si todavía anda por ahí conectado, pero iba también rumbo a otra parte de su agenda, todo el mundo en la agenda, pero nos atendieron. Y ahí, como parte de estas comisiones organizadoras, quiero darles las gracias a nombre de mis compañeros, tanto de la comisión organizadora de Ensenada, como de la comisión organizadora de Tijuana, por hacer esto realidad, escucha, y no pierdo la idea, no pierdo la esperanza de que en algún momento, en algún otro encuentro, alguna otra conexión o en presencia, si fuese posible, escuchemos las voces de los más. Esa es una ilusión, todavía se mantiene. Todavía creo en el conejito de Pascua, yo creo. Pero muchísimas gracias, y lo que tengan en producción por ahí, sus ideas, sus percepciones, sus aportaciones, háganoslas llegar al correo de la Comisión Organizadora 022 y con mucho gusto las ponemos en el documento guía que vamos a estar construyendo, en donde a razón de los elementos construidos por esos miembros de nuestra comunidad, como los que tuvimos hoy y otros más que han estado participando, están colocados ya en nuestra guía, es la que hemos socializado con ustedes, más lo que nos ha llegado. Si todavía tienen más que aportar, adelante, lo podemos incorporar. ¿Sí? Muchísimas gracias y seguimos en contacto, ya saben, invitándolos a participar en nuestras reuniones. Voy a pasar a dejar de grabar y acá está.